Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro episodio. Hoy vamos a hablar de la biorreprogramación. Yo creo que personalmente, cuando grabé este episodio fue la primera vez en mi vida que escuché este término y desconocía totalmente que hubiera toda una disciplina alrededor de cómo los seres humanos somatizamos nuestras emociones. Dentro de la medicina convencional hay ciertas enfermedades que entran dentro de esta categoría, pero esta terapia considera que todas nuestras enfermedades tienen un origen emocional. Con Ana hablamos cómo ejerciendo la medicina convencional ella descubrió esta terapia como herramienta para tratar las enfermedades desde su raíz emocional, de qué es la biorreprogramación y cómo es una consulta médica desde esta terapia. Hablamos además también de las emociones y el instinto de supervivencia y cómo estos pueden generar cambios físicos y bioquímicos en nuestro cuerpo. Profundizamos sobre la emoción que predomina en pacientes con fibromialgia y por qué desde su punto de vista la mayoría de pacientes son mujeres. Y además nos explicó qué debemos hacer para evitar somatizar nuestras emociones. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra invitada y que sea ella la que se presente. Entonces, bueno, Ana, bienvenida a nuestro conversatorio y quiero que nos cuentes un poquito entonces de esa historia, de quién es Ana María Henao y cómo llegaste a conocer la biorreprogramación. Bueno, hola Diana, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir toda esta información con todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿quién es Ana María? Bueno, yo soy médica de la Universidad del Rosario y digamos que entro en este mundo de la biorreprogramación porque cuando me encuentro haciendo mi rural, hice el rural en un pueblo de Caldas que se llama Norcasia, en el oriente caldense. Estando allá tuve la oportunidad de encontrarme con muchas historias y de hablar con muchos pacientes y me empecé a dar cuenta que las personas que llegaban con dolor, detrás de todo esto había una historia de conflicto armado, una historia de violencia, una historia de separación, una historia de conflicto con mamá, con papá, con pareja, bueno, infinidad de problemas que siempre se escondían detrás de esos dolores por los que ellos consultaban o detrás de esas enfermedades. Entonces, cuando termino oral, algunos ya lo tienen más definido desde su formación y saben que terminan todo este proceso y se presentan a la especialización que quieren. Yo de pronto no tenía tan claro y después de haber estado en el rural, pues digo, bueno, realmente quiero algo diferente, quiero algo donde me pueda acercar más a esta parte emocional de las personas y empiezo la búsqueda de qué podía hacer algo. En esa búsqueda encuentro la Escuela de Biorreprogramación acá en Medellín. Es la escuela que lidera Luz Dari Parra, una enfermera, psicóloga, con un gran camino en todo esto. Y empiezo mi formación y me doy cuenta que realmente era lo que estaba buscando. Que con esta herramienta podía buscar ese origen emocional de las diferentes enfermedades y que como médica podía darle un enfoque muy integral al paciente. Mm. Entonces es ahí donde hago la formación. Posterior a esto me formo en medicina integrativa, lo que le da como ese enfoque integral del que te hablo, donde no solamente nos preocupamos por calmar un síntoma, una dolencia, sino realmente qué está enfermando a la persona, qué la ha llevado a padecer cierta patología y desde ahí poderles ayudar. Perfecto. Wow. Eso suena increíble. La verdad es que yo, pues te voy a ser súper sincera, la primera vez que escucho en mi vida de biorreprogramación, pues porque uno en el pregrado, yo creo que nadie te habla de este tipo de enfoque. Y quiero, Ana, que nos cuentes un poquito a mí y a las personas que desconocemos totalmente de la biorreprogramación, ¿qué es? Listo, mira, te cuento. Sí, definitivamente en el pregrado nunca nos hablan de esto y ni siquiera nos hablan de las emociones, ¿cierto? Ni siquiera cuando estamos niños nos hablan de las emociones, ni en el colegio, ni en el hogar, es muy difícil. Digamos que ahora se ve un poquito más,
en las familias que se permite hablar de emociones, pero digamos que la medicina convencional no nos lo muestra, ¿cierto? Y Total. hay una fisiopatología, bueno, hay un montón de cosas, bioquímica, fisiología, hay un montón de herramientas que son muy útiles, pero detrás de todo esto se esconde algo más y esto es este tema de las emociones. Entonces, ¿qué es la biorreprogramación? Es buscar ese origen emocional de cada una de las patologías, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Es una terapia donde yo primero me siento y hablo con la persona, las pongo a escribir de su infancia, qué saben acerca de su gestación. Desde la gestación vamos guardando cosas en nuestro inconsciente que van a repercutir en los comportamientos o en el desarrollo de enfermedades en la vida adulta. Entonces les digo, investígame si es posible de tu gestación, pregunta si fuiste o no planeado, deseado, cómo se sintieron tus papás con la noticia, querían que fueras niño o niña, bueno, y un montón de preguntas que nacen en todo este tema de la gestación que nos van a ir orientando a ese origen emocional de la enfermedad, ¿cierto? Aparte de eso, háblame de tu infancia, de qué estudiaste, si estudiaste lo que querías, si te apoyaron, si no te apoyaron, cómo han sido tus relaciones de pareja. Entonces, digamos que esa primera consulta abarca una conversación muy a fondo con el paciente que ya lleva previamente todo este tema preparado y va y hablamos de su vida. En esa consulta yo identifico ya algunos momentos que pueden ser los detonantes de la enfermedad por la que está consultando y ya con base a eso entramos en sí en la terapia, que el paciente entra en relajación profunda, pero es una relajación consciente. Muchos pacientes me dicen, es lo mismo que hipnosis o es una hipnosis. No, es una relajación consciente. El paciente se acuerda perfectamente de todo lo que vive en la terapia y en esa relajación consciente ya entramos a buscar en ese inconsciente esos momentos que han detonado cierta patología. Entonces, por ejemplo, consultan por una migraña, entonces yo los conecto con ese dolor, qué emoción les genera ese dolor, porque puede que la migraña a ti te genere rabia, pero en otra persona tristeza, en otra persona frustración, y conectamos con esa emoción y con base a esa emoción vamos a ese primer momento que nos sentimos igual a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces puede que esa persona diga, estoy cuando tengo 5 años, que yo quería ir a la guardería y me sacaron porque no teníamos recursos económicos, bueno, o cualquier momento detonante de esa enfermedad. Entonces eso es un poquito de la consulta o de lo que se vive en consulta en la terapia de biorreprogramación. Cuando me hablaban o cuando escuchaba de esta conexión emocional con las enfermedades, digamos que desde la medicina convencional y el médico general hablamos mucho de las patologías que están como clasificadas en patologías secundarias a una somatización de emociones, ¿cierto? Eso se habla Ujú. desde la psiquiatría y digamos que hay campo para hablar de varias enfermedades, ¿cierto? Pero yo, pues por lo que me cuentas y entiendo, uno entonces puede buscar un origen emocional en todas las patologías y además no es que, no es que digamos una emoción específica me desencadene una enfermedad específica, sino que es individual para cada paciente o cómo funciona. Mira, acá hay algo muy importante y es que esto viene muy de la mano, no sé si has escuchado hablar alguna vez de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, y es cómo nosotros enfrentamos la vida o cómo el ser humano va actuando con el único fin de sobrevivir, ¿cierto? Y así lo hacen todos los animales eh, biológicamente, ¿cierto? Todo lo que hacen o cómo actúan es con el único fin de sobrevivir. Digamos que cuando yo digo el origen emocional, viene muy ligado a esto, viene la emoción que yo viví en ese momento con el fin de sobrevivir, ¿cierto? Nosotros inconscientemente siempre actuamos con el único fin de sobrevivir. Y no todas las emociones, o sea, yo no puedo ligar, es que tristeza igual a migraña o tristeza igual a dolor lumbar, porque no es necesariamente la emoción, sino cómo lo percibe cada persona, ¿cierto?
no todo el mundo percibe igual, no sé, que su mamá se muera, ¿cierto? Puede que para alguien, como te decía ahorita, puede que para alguien ese suceso genere tristeza, genere frustración, genere alegría, ¿cierto? Cada quien interpreta de forma diferente cada momento. Entonces no quiere decir, bueno, entonces todas las personas desplazadas por la violencia generan problemas renales. No, entramos a ver cómo lo asimiló cada persona, qué emoción generó ese acontecimiento en cada persona. Entonces, por ejemplo, las enfermedades de hígado están muy ligadas a, a la emoción o a la percepción de algún momento de sentir que estoy en peligro, que estoy en peligro de morir de hambre, o están muy asociadas con la emoción de la rabia. Entonces entramos a mirar, sí, es que mire, cuando yo tenía 3 años, mis papás entraron en quiebra y yo escuchaba decir a mi mamá mucho que nos íbamos a morir de hambre. Esas personas pueden desarrollar inclusive cáncer de Mm. hígado. Entonces mira que cuando uno entra a investigar y cuando uno entra a conectar con el inconsciente de estas personas, encuentran momentos que uno dice, pues esto no tiene nada que ver, pero sí, o sea, realmente ha sido el detonante. Y biológicamente, ¿cómo se explica esto? Pues el hígado es el órgano que nos permite almacenar alimentos, por decirlo así, energía, o que donde existen todos estos, donde se dan todos estos procesos metabólicos. Entonces, si yo pienso o si yo siento que me voy a morir de hambre, pues hago un hígado más grande, por decirlo así, para que me entiendan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi producción de células a nivel del hígado como para poderme salvar y sobrevivir. Y eso se transforma en un cáncer de hígado. ¿Cierto? Eso fisiológicamente es un cáncer de hígado, pero realmente lo que estaba haciendo mi hígado sin querer hacerme daño es simplemente produciendo más células para poder salvarme porque es que me voy a morir de hambre y es lo que estoy sintiendo emocionalmente. O sea, el cuerpo traduce esa información que el cerebro recibe y que percibe como una realidad, porque el niño no tiene la capacidad de diferenciar como cosas del día a día que los papás dicen sin saber que el niño toma todo tan literal, y tan literal es que somatiza una enfermedad a raíz de eso. Exactamente. O sea, es ese comportamiento biológico que nuestro cuerpo simplemente actúa en respuesta a lo que está sintiendo emocionalmente o a lo que está percibiendo a nivel mental. Ya. Bueno, Ana, entonces hablábamos de que, digamos, si yo siento tristeza, esa tristeza no directamente, por ejemplo, significa una migraña o un asma o un cáncer, pero sí hablando del hígado y del cáncer de hígado que nos decías que es ese miedo por morir de hambre o esa necesidad de sobrevivir y de almacenar. Entonces sí podríamos como arrancar no desde la emoción, sino desde la patología y devolvernos hacia una emoción específica. Pues digamos que uno, o sea, no hay nada que yo pueda decir, me llegó un paciente con cáncer de hígado y fue que sintió que se iba a morir de hambre. No hay nada ligado tan preciso, pero sí hay cosas que uno puede ir asociando. Entonces, lo que yo te decía, el hígado tiene esa relación. Podemos encontrar muchos más motivos. Como te decía, el hígado también es uno de los órganos que acumula más momentos de rabia. Entonces Ujú. podemos buscar por ese lado, pero entonces uno sí va conociendo ese comportamiento del cuerpo y como te digo, todo es muy biológico, digamos, los riñones, ¿para qué utilizan los animales la orina o todo ese funcionamiento de los riñones? ¿Para qué utilizan? Para marcar territorio. ¿Cierto? Entonces, en personas que han sido desplazadas o que su pareja los cambió por otro o que sintieron en algún momento que ocuparon su territorio y sea territorio físico o territorio simbólico, pues yo puedo hacer infecciones de orina simplemente para poder marcar el territorio. Necesito una orina más fuerte para marcar ese territorio. ¿Cierto? Entonces mira que todo es muy relacionado a la fisiología, a para qué utilizo cada órgano y en qué momento necesito que se desarrolle más o menos para, para cubrir determinada situación en la que me encuentro en peligro y necesito sobrevivir. Entonces todo va muy ligado a la biología. Es muy común cuando decimos la cistitis del recién casado, ¿cierto? Que es esta mujer que se va de luna de miel y por lo general hacen infecciones de orina. ¿Qué pasa? Sienten
que ya su territorio está siendo ocupado por alguien, porque es que ya se entregaron a una pareja, ¿cierto? Que ya tiene derecho a decir que ese territorio es de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas marcar territorio donde digan, no, 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 esto no es suyo, esto sigue siendo mío. Entonces, por eso es tan frecuente esta infección de orina en la famosa luna de miel. Pues aparte de todo, o sea, yo creo que uno también puede como interpretarlo emocionalmente, sabiendo obviamente que ahí entran y hay muchos más factores también fisiológicos que se pueden explicar desde la medicina convencional también, ¿cierto? Pero súper interesante cómo no solamente lo vemos desde simplemente el hecho de que tener relaciones sexuales más frecuentes, toda la parte de higiene, de esta parte pues como fisiopatológica que explica la cistitis de la luna de miel, digamos que también uno lo puede correlacionar perfectamente con la parte emocional y que las dos van de la mano totalmente. Claro que sí, Diana. Y mira que no es simplemente entonces a todas les daría, no, lo que yo te decía ahorita es como cada quien percibe. Entonces puede que alguien lo Ujú. perciba o viva ese momento supernatural y no sienta que está siendo amarrada a una sola persona y que ahora ha perdido su territorio, sino que yo pueda que lo asuma normal, que eso no sea determinante en mi vida y paso como si nada ese momento, ¿cierto? Por eso yo te decía, depende mucho de la percepción de cada persona. Entonces, dependiendo de eso, pues voy a desencadenar diferentes patologías. Bueno, Ana, entonces yo quiero que ahorita hablemos un poquito de fibromialgia y nos cuentes un poquito todo el enfoque emocional que tú haces, cómo se ve un paciente de fibromialgia o qué cosas encuentras más comúnmente en estos pacientes. Bueno, mira, el paciente con fibromialgia en cuerpo y mente le damos un enfoque muy integral. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo de medicina del dolor, porque son pacientes que realmente tienen mucho dolor, que yo necesito trabajarles ese dolor, ¿cierto? Así yo sepa que de base hay algo emocional que me está afectando, pues yo debo calmarles el dolor a estos pacientes. Es una patología que desde la parte de biorreprogramación nos muestra muchísima desvalorización. ¿Desvalorización en qué sentido? En cualquiera, en lo que se sienta desvalorizada esa persona o en lo que lo hagan sentir desvalorizada. Entonces, es muy frecuente encontrar en estos pacientes, primero, la mayoría mujeres, ¿cierto? Entonces, sabemos Ujú, que en las relaciones de pareja normalmente la que se desvaloriza es la mujer, pues por la sociedad en que vivimos, ¿cierto? No vamos a entrar como en esa polémica, pero la mayoría de los pacientes con fibromialgia son mujeres. ¿En qué sentido se desvalorizan? Mucho sentido. Anteriormente, los papás querían sino hijos hombres, ¿cierto? Es muy frecuente escuchar, es que mi papá siempre quiso un hombre y nací yo, entonces él no, nunca estuvo muy contento. Entonces, desde la infancia empezamos a ver esa desvalorización. O embarazos no deseados, ¿cierto? Entonces, ujú. no, yo porque quedé en embarazo, me dañé la vida, ¿qué es esta carga? Entonces, ¿cómo te puedes sentir tú físicamente si desde que estás en vientre eres una carga? Cuando ya conseguimos pareja, entonces la desvalorización por parte de la pareja. Entonces, o me es infiel o me maltrata, física o psicológicamente. eh, Esa es otra desvalorización. En la parte laboral, entonces muy frecuente, se casan y tienen hijos, entonces no puedes trabajar, tienes que dedicarte al hogar, entonces la desvalorizan a nivel intelectual, ¿cierto? O otra desvalorización muy frecuente que se ve en las personas con fibromialgia. Yo quería estudiar tal cosa, pero mis papás no me apoyaron y me tocó estudiar lo que ellos querían con tal de poder estudiar. Entonces, mira que hay Ujú, muchos puntos que nos llevan a la misma enfermedad y como te digo, no todos los que vieron esa situación van a sufrir de fibromialgia, ¿cierto? Porque hay gente que dirá, pues yo no estudié lo que yo quería y aquí estoy. No, pues depende cómo tú lo viviste y cómo lo interpretó tu cuerpo y qué tan desvalorizado te sentiste, ¿cierto? Entonces, mira que depende mucho desde la percepción de cada persona. Entonces, digamos que esos son como los puntos claves que encontramos en común en estas personas con fibromialgia. Para empezar el proceso de sanación, lo primero es identificar el conflicto.
Cuando yo ya identifico el conflicto o identifico ese, nosotros lo llamamos bioshock, que es como ese momento en que se me detonó todo esto o lo que hizo que se detonara todo esto, ese es el primer momento para empezar a sanar, porque muchas personas dirán, bueno, sí, yo soy súper consciente de que me he desvalorizado como mujer desde que estaba niña o desde que me casé, pero ¿y entonces? ¿Cierto? Porque si yo ya soy consciente de que estoy desvalorizada, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer yo como persona para darme ese valor? Y uno, como terapeuta, pues es un apoyo, ¿cierto? Yo estoy ahí para acompañarlos, pero es decisión de cada quien que decida, ah, bueno, a partir de hoy yo me voy a dar mi momento, a partir de hoy yo me voy a dar mi lugar. Entonces, identificar todas esas cosas que me hacen sentir desvalorizada. Qué bonito, Johanna, que dices de que como terapeuta estamos ahí para dar apoyo, porque me parece muy importante no solo en pacientes con fibromialgia, sino en general a todos los pacientes que viven con enfermedades crónicas y sobre todo del dolor que sabemos que afectan tanto calidad de vida, que, que el paciente se empiece a empoderar de su proceso de sanación y que sepa que realmente el que más tiene impacto en ese proceso es el mismo paciente y no tanto su médico o el personal de salud que lo atiende cuando tiene una crisis de dolor. Obviamente que estamos acá para ayudar, ¿cierto? Pero que marca una diferencia grandísima cuando los pacientes se empoderan y o sea, toman con sus propias manos ese proceso de sanación a cuando simplemente esperan cada mes o cada 3 meses a su cita con su médico. Y me parece muy bonito que digas esa parte de, listo, ya lo identifiqué, ahora qué voy a hacer por mí mismo o por mí misma, porque también vemos muchas veces que cuando existen estas emociones sin procesar o guardadas o somatizadas, eh, hay mucho, o no sé si qué pienses tú, pero en la experiencia que yo he tenido con estos pacientes, también hay un papel o una actitud muy de víctima y los pacientes esperan que la ayuda venga de una fuente externa. ¿Qué experiencia tienes tú como con esta Claro, parte? sí, eso es súper cierto. Entonces, digamos que los pacientes, como yo me desvalorizo tanto, pues prefiero ser una víctima para que me sigan viendo aquí como, ay, pobrecito, para que tengan compasión de mí, es que pobrecito ese no se puede ni mover, todo le duele, ¿cierto? Y eso es otra parte de la falta de amor propio tan grande que tienen estas personas. Entonces es súper frecuente y a estas personas hay que sacarlas del victimismo. Entonces, como tú decías, es muy común, es que yo voy cada 3 meses y ese médico siempre me manda lo mismo y eso no me sirve para nada y yo sigo igual. Ah, bueno, y tú ya cambiaste tus hábitos de alimentación. No, 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 pero es que igual lo que él me manda no sirve para nada. Ah, y ya estás haciendo ejercicio o te estás moviendo, alguna actividad. No, es que a mí el dolor no me deja hacer es, pero nada. Ah, y estás durmiendo, te estás desconectando de las pantallas 3 horas, como mínimo 3 horas antes de dormir, estás descansando, tienes una buena habitación, estás invirtiendo en tu bienestar. No, es que a mí me gusta dormirme a la 1 o 2 de la mañana, entonces va uno a ver y pues nosotros apoyamos, acompañamos, enseñamos, pero nos queda muy difícil estar en la casa de todos los pacientes diciéndole eso sí, eso no, no se coma eso, recuerde que eso no, ¿cierto? Entonces, realmente el proceso es de cada quien, pero hay personas que les cuesta mucho salir del victimismo porque tienen a veces ganancias secundarias. Entonces, si yo no estoy enfermo, mis hijos no me visitan y eso es parte del proceso. Y hay que acompañarlos y hay que hacerles entender que bueno, que ese es su proceso, que si se dieran amor propio, si empiezan a estar bien solos, pues quizás las visitas de los hijos se vuelvan secundarias, ¿cierto? Que no necesitan estar mal para eso. Ujú. Entonces, digamos que es un proceso muy individual, por eso no podemos decir paciente con fibromialgia, esto y esto y esto, no, porque detrás de cada persona hay una historia, detrás de cada persona hay una familia, hay un pasado, hay unos comportamientos que lo han llevado a estar donde están. Entonces yo siempre les digo, cuando no seamos capaces de vernos con compasión y no con esa compasión de, ay, pobrecito y lo victimizo, sino con esa compasión de, comprendo que detrás de ti hay una historia
y comprendo que te comportas así porque tienes una historia detrás. Cuando yo soy capaz de comprender al otro, digamos que el día a día se va volviendo más bonito y dejo de juzgar, dejo de interpretar lo que no debo interpretar. Entonces, digamos que así todo se va volviendo como más bonito, más lleno de amor y de salud. Yo creo que, bueno, pues partiendo de la base de que no creo que sea fácil o agradable pues para nadie escuchar esta parte de esa victimización que estamos hablando, porque pues también la sociedad, el concepto de ser víctima, digamos que es como algo Ujú. negativo, ¿cierto? Acá pues no estamos diciendo que todos los pacientes con fibromialgia pues son víctimas o se victimizaron o tienen una actitud de víctima, sino que sí se ve muchas veces que eso ocurre, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas tenemos en el día a día para salir de esa actitud de víctima? Y además, mi segunda pregunta es, ¿crees que hay una forma de prevenir esa somatización de las emociones y cómo se, o sea, cómo se ve una persona que no somatiza? Respecto a lo de víctima, sí, o sea, en ningún momento estamos juzgando de que eso sea malo, hace parte del proceso, ¿cierto? Y hace parte del por qué están ahí con esa enfermedad, ¿cierto? Eso hace parte de ese conflicto que me está llevando a desvalorizarme. Entonces, lo primero, como te digo, es Ujú. hacer conciencia eso que estoy viviendo de forma inconsciente. Cuando yo ya me doy cuenta que es que estoy sumergido en el victimismo, pues ya voy a poder salir de ahí, si así lo deseo, ¿cierto? Y respecto a la segunda pregunta, lo más importante es ser capaz de gestionar todas las emociones, ¿cierto? Cuando yo gestiono mis emociones, no necesito somatizarlas a través de mi cuerpo. ¿Y qué es la somatización? Yo les digo a los pacientes, es como si tu cuerpo te dijera de alguna forma, mira, ya no puedo más. O sea, deja de guardarte tanta tristeza que ya no puedo más, deja de guardarte tanta rabia que ya no puedo más. Y las emociones son energía. Y si tú acumulas y acumulas y acumulas, pues la energía no se destruye. Llega un punto en que tienes que sacar esa energía de alguna forma y ahí es donde sale en forma de enfermedad, de dolor, de comportamiento, en fin. Que si estoy triste, me doy el permiso de llorar porque estoy triste, manifiesto que estoy triste y vivo el momento. No me quedo sumergido en la tristeza, simplemente vivo el momento. Que si me dio rabia alguna situación, yo sea capaz de manifestarlo. Mira, me dio rabia contigo por esto y esto, no estoy de acuerdo con este comportamiento y gestiono mi rabia. Que estoy feliz, manifiesto mi alegría. Que si tengo miedo, pues que no pasa nada si digo, es que tengo miedo, eso me da miedo, tengo miedo a enfrentarme a este nuevo trabajo, pero yo sé que lo voy a lograr. A medida que yo voy manifestando mis emociones, pues no las voy guardando dentro de mí. Y mira que desde pequeños, desde que estamos niños, nos reprimen las emociones. Entonces, si un niño se cae y se golpea, ¿qué le dicen? No llore, que no pasó nada. Pues sí, sí pasó. Te caíste y te golpeaste. Mm. Puedes llorar, estás triste, te dolió. Ya, lo vamos a solucionar. Estás bien, listo. Que le quitaron su juguete, que pues le da rabia. ¿Te dio rabia eso? Sí, pues tienes el derecho a sentir rabia. Pero las frases que escuchamos es, no llores, que los niños no lloran. Ay, qué niña, cómo llora. Eh, no hagas pataleta o no manifiestes tu rabia porque eso es de un niño grosero. Eso es un niño maleducado, ¿cierto? Entonces desde niño nos reprimen esas emociones y guardamos, guardamos hasta que realmente el cuerpo no puede más y ahí es cuando decimos está somatizando. Pero más que somatizar, yo digo, el cuerpo está hablando. La mejor forma a veces cuando a las personas les cuesta mucho expresar sus emociones, yo les digo, escriban. Así como cuando niños tenemos un diario, yo digo que todos los adultos deberíamos tener un diario también y escribir cómo se sintieron en el día y esa es una forma, una muy buena forma de gestionar las emociones. Total, total. No sabes, y en mi experiencia personal, en los últimos, yo creo que 2 años de mi vida, me he puesto en la tarea de escribir las emociones y creo que ha sido una de las herramientas más que más me ha ayudado como a procesar lo del día a día. Y ahora que lo mencionas, Ana, pues sería un super tip para todas estas personas que creen que son somatizadoras o que tienden a guardarse esas emociones y a no expresarlas.
y de pronto en un conversatorio futuro tendremos algo relacionado con esto, pero por ahora pues ya se nos acaba el tiempo, Ana. Igual te damos las gracias y estamos muy, muy agradecidos de que estés acá, de que nos hayas compartido toda esta información tan increíble que nos abre la puerta a explorar un enfoque totalmente diferente al convencional en la parte de medicina y que de pronto era información que muchos pacientes con fibromialgia y con otras enfermedades que de pronto tienen un origen emocional necesitaban escuchar. Entonces te lo agradezco y mil, mil gracias por habernos sacado el No, tiempo muchas para gracias estar acá hoy. a ti por la invitación y pues a todas las personas saben que estamos en cuerpo y mente abiertos para ayudarlos, para acompañarlos en todos los procesos y son herramientas nuevas, no es lo único, es hacer algo de forma muy integral y que cada quien aproveche lo que le sirva. Entonces, muchas gracias por la invitación.